Acto cuarto. Rebanada de vida. Capítulo 2, 7. Siempre hay algo, ¿no? Años después. Me voy en un avión a reacción, no sé cuándo volveré, Jim cantó para sí mismo mientras estaba de pie en un pasillo que estaba lleno de inscripciones y runas. El pequeño cristal Protos que se había puesto el suelo iluminaba la pared justo enfrente de él para que pudiera leer las inscripciones. De vez en cuando podía escuchar a un ser gritando en la distancia, pero eso no le importaba un poco. La prole de Niadra podía ser molesta a veces, pero no era nada que no pudiera manejar. Estudió las runas con detenimiento y trató de encontrar otras nuevas, runas que no había identificado hasta ahora. Al final, solo encontraría 2 nuevos símbolos que no había visto desde la última vez. Sacó el pequeño folleto de su bolsillo y lo abrió. Casi todas sus páginas ya estaban llenas de símbolos y lo que significaban, pronto tendría que empezar una nueva. El bolígrafo en su mano se movió rápidamente y en segundos, dibujó una versión magistral de ese símbolo en la pequeña página. Incluso le añadió un bonito efecto 3D, solo porque podía. Después de dibujar mapas, lugares y runas durante años, Jim se había convertido en todo un artista. Quizás eso no fue una gran sorpresa. Nadie había acusado jamás a Jim Raynor de ser un genio, pero era realmente bueno con las manos. Necesitaré un nuevo folleto pronto. Murmuró para sí mismo. Afortunadamente, esta vez había hecho algunos más, por lo que no tuvo que hacer otros nuevos. Sí, escuchaste bien. El pequeño librito que tenía en la mano era su propia creación. Había sacado el papel e incluso había curtido el cuero él mismo. Y ahora había una estantería completa llena de estas cosas en casa. No le importaba si Carax lo había instado a usar una computadora para catalogar estas runas, disfrutaba haciéndolo a la antigua. Y si hubiera usado una computadora, nunca se habría dado cuenta de que realmente tenía algo de talento cuando se trataba de dibujar. ¿Has encontrado otro? Una voz le habló de repente desde atrás. Isa, en serio, deja de acercarte sigilosamente. Jim gritó. Rune parecería. La enorme dama serpiente simplemente continuó. ¿Estás seguro de que no has visto estas runas antes? Parecen familiares. Familiar, sí. Pero no es lo mismo. ¿Ves ese pequeño triángulo en la parte superior? Eso es nuevo. Jim le explicó después de que se hubo calmado. Muy bien, confío en tu juicio con eso. Dijo Isa y Jim se rió entre dientes cuando escuchó eso. Vaya, debe ser muy difícil para ti admitir que realmente sé lo que estoy haciendo. Bromeó con ella, pero la amiga y consejera de Sarah ni siquiera se inmutó cuando miró a Jim. No, no lo es. Sin embargo, te tomó el tiempo suficiente para finalmente reunir suficientes habilidades para ser de utilidad real. Quería sugerirle a su majestad que buscara a alguien que no sea tan lento como tú. Oh, jaja. No todos podemos decir soy increíble. Joe. Jim grunó. Su nombre es Joseph, no Joe. Sería prudente recordarlo. Isa lo corrigió y Jim suspiró. Es asombroso. Veo tus labios moverse, escucho tu voz, pero juro que escucho a Joseph hablar. Ustedes dos pasan demasiado tiempo juntos. Murmuró. Todo lo que hagamos con nuestro tiempo libre no es asunto tuyo. Créeme, no quiero ni pensar en eso. Jim estuvo de acuerdo. En ese caso, te sugiero que te concentres en tu trabajo. Su majestad llegará pronto y deberías tener al menos algo que mostrarle. El bueno de Isa. Algunas cosas simplemente nunca cambiarían. En realidad, casi termino. Jim le dijo con una sonrisa tonta en su rostro. Le ruego me disculpe. Preguntó Isa y Jim señaló el pasillo detrás de él. Comprobé este corredor y otros 2. Encontré 9 nuevas runas en total. Aquí, ¿quieres comprobarlo? Dijo, cerró el folleto y se lo entregó a Isa. Ella le quitó el folleto de las manos y echó un vistazo a sus dibujos. Este efecto 3D no habría sido necesario, James. Ella lo regañó y Jim suspiró. No tienes gusto cuando se trata de arte. La funcionalidad define lo que es estéticamente agradable. Ella le informó y él negó con la cabeza. Y todavía no tienes sentido del humor. No se requiere sentido del humor para... Sí, no es necesario tener sentido del humor para servir a su majestad. Bueno, en eso ruego diferir. Jim le dijo y tomó su folleto. Por cierto, ¿dónde está Carax? Actuó un poco raro cuando llegué aquí. Extraño. Extraño como en... Isa quiso saber y se cruzó de brazos frente a su pecho escamoso. Como en... Ni siquiera tuve tiempo de hablar por un minuto. Y parecía como si estuviera realmente, bueno, emocionado. Jim explicó. Probablemente encontró una luz que no parpadeaba, sino que parpadeaba.
Sabes que Carax puede emocionarse fácilmente. Dijo Isa y Jim levantó las cejas cuando escuchó eso. Espera, ¿eso fue? ¿Acabas de hacer una broma? Quería saber. No sé lo que está intentando dar a entender con esa afirmación. Yo no hago chistes. Isa respondió y se dio la vuelta. Todavía tenía el cuaderno de Jim en la mano y de hecho comenzó a comprobar si sus dibujos eran realmente correctos. Hizo que Jim se riera entre dientes. Algunas cosas simplemente nunca cambiarían. La lluvia caería, el sol brillaría e Isa siempre verificaría 3 veces todo lo que pudiera tener en sus manos. Sin nada más que hacer, decidió no esperar a que Isa le dijera si estaba contenta. Porque seamos realistas. Nunca le agradó el trabajo de Jim. Hacía mucho tiempo, Jim había creído que Isa le guardaba rencor, y había pensado que su comportamiento era simplemente una forma de mostrarle cuánto despreciaba al amante de su amada majestad. Sin embargo, con el paso del tiempo, Jim se había dado cuenta de que Isa era simplemente una adicta al trabajo y una maldita perfeccionista. Mientras observaba cómo Isa estudiaba tanto las runas como sus bocetos, se perdió en sus pensamientos. Jim sabía que era mejor no molestarla con ninguna pregunta estúpida. Cuando Isa estaba ocupada, no le gustaba distraerse con charlas ociosas. Y entonces, Jim decidió dejarla sola por ahora. Se dio la vuelta y caminó en la otra dirección. A decir verdad, no tenía ni idea de a dónde iba, pero poco importaba. En el momento en que salió del pasillo, ya estaba perdido. Hacer un mapa de Ulnar era un ejercicio inútil, Jim lo había descubierto por las malas. Quizás debería permanecer cerca de Isa, solo para estar seguro. Pero después de años de caminar por los pasillos de Ulnar, Jim se había dado cuenta de que este lugar estaba tan muerto como una tumba. De vez en cuando, podía escuchar el grito de un Zerg en la distancia, y aunque no era exactamente un sonido agradable, ya no sudaba y agarraba su revólver inexistente. Los Zerg aquí estaban bajo estrictas órdenes de Niadra de no devorar al inútil, a quien Isa lo había apodado. Todavía no le gustaban mucho estos Zerg, pero había aprendido a aceptarlos. Oh, bueno, al menos descubrí cómo tolerarlos. Aunque probablemente era más importante ser tolerado por los Zerg que al revés. Mientras caminaba en ninguna dirección en particular, Jim miró las paredes y buscó algunas inscripciones que no había visto hasta ahora. Había terminado por hoy y estaba ansioso por regresar a casa. Cuando se acercó a algo que parecía un sigurat gigantesco, se dio cuenta de que de hecho estaba perdido, porque nunca antes había visto esta parte de Ulnar. Este lugar es muy divertido. Jim gruñó y suspiró. Bueno, como nunca antes había visto ese sigurat, tal vez había algunas runas nuevas allí que no había encontrado hasta ahora. En realidad había terminado por el día, pero sabía que no escucharía el final de Isa una vez que ella viniera aquí. Y ella vendría aquí, podía oler cosas así. Ahora esto es demasiado familiar. Jim susurró cuando se detuvo frente a la pirámide. Era enorme, y no tenía dudas de que no había forma de que él subiera a su cima sin arriesgarse a romperse el cuello. Sin embargo, eso no significa que esto no fuera interesante. La pirámide tenía 4 lados, y ahora mismo Jim miró uno de ellos. Parece que quieres volver a hablar, ¿eh? Reflexionó mientras miraba todos esos pictogramas en la pared por lo demás lisa. No había runas en esta pirámide, sino imágenes que mostraban lugares y personas. En su centro había alguien a quien Jim reconoció de inmediato. Fue Sarah. Oh, bueno, para ser más precisos, fue la reina de espadas. Pero hoy en día, Jim realmente no distinguía entre estos dos. Hoy en día, era más una cuestión de cuán pervertidos se sentían ambos. Como se dijo, Sarah estaba en el centro de este pictograma. Estaba rodeada de lo que parecían ser Zerg e incluso más Zerg. A estas alturas, Jim sabía lo que eso significaba. Representaba al enjambre bajo su gobierno. Innumerables Zerg rodeados por un ojo gigantesco representaban al enjambre bajo el gobierno de la supermente. Deberías bajar el tono un poco, a Sarah le gusta cuando ve cómo otros la adoran. Murmuró. Jim luego estudió la pictografía, buscando cosas que no había visto hasta ahora. Pero no había nada, así que giró a la derecha y caminó alrededor del gigantesco sigurat barra pirámide. Le tomó un tiempo porque todo dentro de Ulnar era gigantesco. Y cuando finalmente llegó al otro lado, miró hacia arriba y frunció el ceño. Bueno, hola viejo amigo. ¿Cuánto tiempo sin ser visto? Lo que vio fue prácticamente el mismo pictograma, solo que los Zerg habían sido reemplazados por protos, y que en su centro no estaba la reina de espadas, sino un templario. Jim no tenía ni idea de si se suponía que era Artanis, simplemente lo asumió.
Bueno, todavía quedaban 2 lados de la pirámide, así que In dio la vuelta a la siguiente esquina y ya estaba esperando ver la tercera facción que había sacrificado tanto durante la guerra apocalíptica contra Amon. Ya había una sonrisa en el rostro de Jim cuando se detuvo, se dio la vuelta y miró el tercer lado de la pirámide. Oh, vamos. Tienes que estar bromeando. Gritó cuando no vio lo que esperaba. Sí, el enjambre y los protos habían luchado contra Amon. Y sí, sin ellos no habrían ganado esa batalla. Pero los terranos también habían sido parte de esa alianza. Jim no esperaba que estuviera en el centro de la tercera pictografía, pero al menos algún humano rodeado de, bueno, más humanos. Sin embargo, parecería que Ulnar no estaba realmente consciente del hecho de que los terranos habían llevado su peso durante la guerra. O tal vez simplemente no le importaban. En lugar de ver humanos, Jim vio tanto a Artanis como a la reina de espadas, luchando lado a lado, rodeados por Sergi Protos por igual, mientras que debajo de ellos, innumerables secuaces de Amon los atacaban. Bueno, tal vez el último lado tenga algunos humanos. Jim gruñó, pero ya sabía que estaría decepcionado. Y sí, no había humanos en el cuarto lado de la pirámide. Ni siquiera uno realmente pequeño en la base del pictograma. Por un momento, Jim se preguntó si debería buscar algo afilado y arañar una figura humana en la dura superficie de la pared. Ya sabes, como un graffiti. Bueno, no hay sorpresa aquí. Murmuró cuando miró el último pictograma. Mostraba a Sarah de nuevo. Solo que esta vez no como la reina de espadas, sino como Xel'Naga. O no Xel'Naga, como le gustaba señalar a Sarah. Ascendió a la divinidad, mató a otro dios, cayó de la gracia, yada yada yada. Jim murmuró mientras caminaba alrededor de la pirámide una vez más. Sabía cómo terminaba la historia, había estado allí. Así que este Sigurat no era más que un libro de historia demasiado grande. Un libro de historia bastante selectivo. Jim ya estaba de regreso. Quizás debería intentar devolver a Isa, aunque probablemente no lo haría. Eventualmente, alguien lo encontraría. Sin embargo, cuando regresó por donde había venido, miró por encima del hombro una vez más. Y cuando lo hizo, notó que el primer lado de la pirámide que había mirado había cambiado. Jim murmuró cuando se detuvo y frunció el ceño. Vio a Sarah de nuevo. El ascendido, rodeado de llamas estilizadas. Y estaba la reina de espadas. Y había más. Parece que encontré algunos humanos. Él murmuró. Pero luego se dio cuenta de que algo andaba mal. No era solo una imagen de la reina de espadas y la Sarah ascendida, sino también de su ser humano. Y estaba rodeada de criaturas que parecían humanas, pero solo a primera vista. Espera, ¿qué es esto? Susurró, pero ahí es cuando. James Raynor, no deberías. Isa, oh, chico. Dejarías de acercarte sigilosamente. Jim gritó y se dio la vuelta. Isa ni siquiera se inmutó cuando escuchó los gritos de Jim. Deambula por tu cuenta. Sabes lo fácil que te pierdes. Gracias por el voto de confianza. Jim gruñó. Le entregó el pequeño cuaderno a Jim, quien lo tomó en sus manos y la miró. Los dibujos son precisos y no te perdiste nada. Sin embargo, sigo creyendo que este efecto 3D es innecesario. Harías bien en recordarlo. Señalado. Jim respondió con un tono seco en su voz. Isa miró por encima del hombro y miró la pirámide detrás de él. ¿Encontraste algo interesante? Quería saber, y Jim se encogió de hombros. Lo de siempre. Sergi y Protos salvaron el día, pero nadie recuerda a los humanos. Admito que sería más aceptable si los Protos fueran removidos de esos muros. Si no recuerdo mal, de todos modos solo jugaron un papel menor. Musitó Isa. Quizás Jim debería haber dicho algo al respecto, pero decidió dejarlo descansar. Supongo que las inscripciones no ofrecen ninguna información adicional. Isa quiso saber y Jim miró por encima del hombro. Puedes buscar por ti mismo que está ahí y, espera, murmuró cuando miró el Sigurat, solo para darse cuenta de que las pictografías. Nos fuimos. No importa. Jim solo murmuró y negó con la cabeza. Isa estaba a punto de decir algo cuando de repente sucedió algo. Las paredes de Ulnar comenzaron a latir y emitieron aún más luz verde. Significaba que algo había sucedido. Ese algo había llegado. Bueno, parece que llega a tiempo. Jim se rió entre dientes cuando sintió una presencia familiar en el fondo de su mente. Miró a Isa y le dio un pulgar hacia arriba. Parece que podemos regresar a casa. A su alrededor, Ulnar cobró vida al dar la bienvenida a su amo. O al menos el único que estaba calificado para ese puesto. ¿Jim? Podía oír su voz en el fondo de su mente. Llegas justo a tiempo, Darlene. Acabo de terminar mi parte.
Isa y yo, estábamos a punto de ir a las duchas. No necesito ducharme. Isa explicó con una mirada indigna en su rostro. Me di un baño esta mañana. Joseph incluso me enjabonó. Por favor, no termines esa oración, Jim se quejó cuando escuchó eso. Incluso después de todos esos años, todavía había cosas en las que no quería pensar. Unos segundos más tarde, apareció una luz brillante justo encima de ese momento, y tanto Jim como Isa miraron hacia arriba. Desde arriba, una diosa hecha de luz pura descendió sobre ellos, y su aura dorada iluminó todo el lugar. Cuando sus pies tocaron el suelo, la luz comenzó a desvanecerse, y unos momentos después Sarah había vuelto a su forma humana. Hola, gente. ¿Tuviste un día agradable? Arrulló y Jim se acercó a su amante. Compartieron un beso y cuando terminaron, se miraron a los ojos. Entonces, ¿lograste hacer algo? Sarah quiso saber y Jim volvió a sacar su folleto. ¿Se podría decir eso? Encontré algunas runas nuevas, debería ser útil. Tal vez podamos traducir más partes de las inscripciones cerca de la puerta principal. Bueno, eso suena prometedor. Sarah dijo y tomó el folleto en su mano. La abrió y pasó los dedos por las suaves páginas. Te has convertido en un gran artista, Lope. Esto se ve hermoso. Y me gusta especialmente el efecto 3D. Cuando Jim escuchó eso, miró a Isa y le mostró su sonrisa tonta. Para cualquiera que no conociera a Isa, se veía perfectamente bien. Sin embargo, a estas alturas Jim notó cómo su párpado se movía un poco. Fue suficiente para que Jim se diera cuenta de que probablemente ella lo arrojaría por un precipicio más adelante. Sí, bueno, la práctica hace al maestro. Dibujar runas es una cosa. Todavía soy una mierda dibujando caras. Respondió. El buen ojo de Jim había sido útil, y él y Joseph habían estado trabajando en este pequeño proyecto durante años. Fue un esfuerzo de equipo y se necesitarían muchos años más para obtener algunos resultados, pero valió la pena. Y les dio a todos un sentido de propósito. Entonces, ¿quieres que te envíe de regreso a casa? Sarah arrulló e inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Quieres pasar el rato en la playa mientras trabajo, disfrutar de la vida dulce y perezosa? Sí, algo como eso. Jim respondió. Pensé en preparar algunos calamares mientras no estábamos. Ya sabes, comerme algunos con mi dama favorita. Oh, me gusta cómo suena eso. Sarah suspiró. En realidad me estaba refiriendo a Moby. Cuando Sarah escuchó eso, puso los ojos en blanco y dijo algo muy poco halagador. Algo como, entonces cásate con ella, si la amas tanto. Quizás debería quedarme aquí. Ofreció Isa, interrumpiendo su momento. Se deslizó hacia ellos dos e inclinó la cabeza con respeto. Eso no será necesario, Isa. Sarah respondió y puso su mano sobre el vientre escamado de Isa. Tú también te has merecido un poco de tiempo libre. Servirle es lo único que importa, mi reina. Declaró con una cara seria. Bueno, deberías tomarte un tiempo libre. No te preocupes, no te perderás mucho. Sarah suspiró. Además, así podrás gastar más con tu novio. Ella se rió disimuladamente. Cuando Isa escuchó eso, hizo todo lo posible por mantener la cara seria. No es mi novio. Es mi asesor personal. Ella explicó. Algún consejero que sea, murmuró Jim. Para referencia futura. Si vives con él, si pasaste la mayor parte de tu tiempo con él, si tú, y no puedo creer que en realidad esté diciendo esto, compartes la misma cama con él, entonces sí, lo más probable es que bastante alto que sea tu novio. Y créeme, todavía me cuesta siquiera pensar en eso. BRRRRR. Los Zerg no tienen novios. Isa declaró de nuevo. Pero Isa, ya no eres Zerg. Sarah declaró con una cuidadosa sonrisa en su rostro. Cuando Isa escuchó eso, miró a su reina, luego a Jim, y luego a su reina de nuevo. Y luego suspiró y bajó la cabeza. Parece que tienes razón. Pero, por favor, no le cuentes a Joseph sobre esto. Se vuelve insoportable cuando lo llamo así. Esperar. Jim se rió entre dientes. ¿De verdad lo llamas tu novio? ¿En serio? Solo cuando tenemos relaciones sexuales entre nosotros. No debería haber preguntado. Jim gruñó, e incluso Sarah se veía un poco más verde en su rostro que de costumbre. No quiero arruinar el momento, pero ¿puedo enviarte de regreso a casa ahora? Sarah quería saber y usó su conexión mental con Jim para decirle algo más. Por favor, di que sí. No quiero que sugiera que podríamos verlos la próxima vez. Sí, murmuró Jim. Me siento muy cansado, creo que ahora quiero irme a casa. Bostezó como si quisiera asegurarse de que incluso Isa captaría la indirecta.
Sin embargo, a Isa realmente no le importaba el bienestar de Jim. Muy bien. Una vez que James Raynor se haya ido, puedo ayudarte con lo que necesites y... tú. Tiempo libre. Ahora. Sarah ordenó, e Isa suspiró de nuevo. Ella dejó caer los hombros y admitió la derrota. Sí, mi reina. Pero primero necesito. Fue entonces cuando Sarah simplemente chasqueó el dedo, y antes de que Jim o Isa pudieran decir algo más, estaban de camino de regreso a casa. Jim se había ido. Y también Isa. Llegarían a Sternenheim en poco tiempo. Sin embargo, Sarah no tuvo tiempo de pensar en eso. Respiró hondo y luego suspiró. Otro día en la oficina, supongo. Ahora que Jim se había ido, Sarah podía concentrarse en el trabajo que tenía entre manos. Habían intentado estar en Ulnar al mismo tiempo, pero resultó ser una distracción para ambos. Jim siempre intentaba ayudarla a entender las cosas que Carax le mostraba, y Sarah simplemente miraba por encima del hombro de Jim y lo veía dibujar algo en su folleto. Entonces, se les ocurrió una solución diferente. No fue perfecto, pero cumplió su propósito. Habían decidido trabajar por turnos. Sarah respiró hondo y miró a su alrededor. Ulnar todavía era una tumba de gran tamaño para ella, incluso todos estos años de estudiar este lugar no habían cambiado eso. Sin embargo, lo que había cambiado era su percepción de los Xel'Naga. Aunque todavía no le agradaban, había aprendido que los Xel'Naga no habían sido las entidades divinas distantes que la gente pensaba que eran. Sus intenciones habían sido buenas, solo que la ejecución había sido mala. En opinión de Sarah, se habían centrado demasiado en su extraño ciclo infinito. Habían estado tan concentrados en eso que ni siquiera habían considerado que un día no podría conducirlos solo a su ruina, sino también a la de todas las demás especies. Su búsqueda de pureza de esencia y pureza de forma los había cegado. Solo las especies que poseían estas cualidades les habían interesado. Pero no olvidemos que la humanidad había sido una de las razas que había ayudado a salvar esta parte de la galaxia, y tal vez incluso más allá de eso, una especie que tampoco había estado llena de esencia y tenía una forma bastante pésima. El ciclo en sí se rompió y Sarah no sintió la necesidad de resucitarlo. No estaba dispuesta a buscar especies que pudieran llevar la esencia y la forma que los Xel'Naga habían adorado. Porque no quería poner esa carga sobre los hombros de nadie. Cuanto más lo pensaba, más egoísta parecía el Xel'Naga en sus ojos. ¿Cómo habrían evolucionado los Zerg y los Protoss si estas manchas gigantes no hubieran interferido? Quizás los Protoss se hubieran convertido en humanos. ¿Y los Zerg? Tal vez nunca hubieran alcanzado la sensibilidad en absoluto. El punto es, habrían permanecido normales. La evolución habría guiado su camino, no alguna especie antigua y omnipotente. Quizás los Protoss nunca hubieran viajado a las estrellas, quizás los Zerg se hubieran devorado a sí mismos. Pero habría sido producto de su propia obra. Entonces, no, incluso si Sarah supiera cómo guiar a una especie hasta este punto, no lo haría. Simplemente se sintió mal. Transformaría una especie y la convertiría en otra cosa, tal vez incluso ayudaría a alcanzar la grandeza, solo para sacrificarla para hacer más de su especie. Desencadenar al enjambre sobre un mundo indefenso sería un acto de benevolencia comparado con tal destino. De esa manera, el mundo y toda su gente se irían en unos días. En cualquier otro caso, una civilización se elevaría a las estrellas, viviría durante miles de años, solo para ser cosechada al final. No, ella nunca haría algo así. Y además, Jim nunca. Lady Kerrigan. Lady Kerrigan. La voz de Carax llegó de repente a Sarah y se dio la vuelta. Elphas Smith corría hacia ella y ella no pudo evitar reír cuando vio cómo el brazo mecánico en su hombro rebotaba hacia arriba y hacia abajo con cada paso. Carax, ¿qué te pasa? Parece que estás muy emocionado. Lo soy, Lady Kerrigan. Y no puedo esperar para mostrárselo. Por favor, síganme de inmediato. Bueno, eso escaló rápidamente. Parece que encontraste algo interesante. Está bien, muéstrame el camino. Dijo y Carax comenzó a sentir como loca. Con mucho gusto. Sígueme. Y así, Sarah hizo lo que le dijeron. Como Carax era mucho más grande que Sarah, decidió cambiar su forma nuevamente. Su cuerpo se convirtió en pura energía una vez más y siguió de cerca a Carax. Este lugar, era enorme y, en cierto modo, representaba la arrogancia de los Xel'Naga. Y no se refería a Amon. Simplemente había sido la conclusión lógica de todo lo que había estado mal sobre los Xel'Naga. Viajar a este lugar se estaba volviendo aburrido. Quizás había una manera de acercar Ulnar a Sternenheim. De esa forma no se arriesgarían a que alguien intentara acceder a él. Sarah estaba pensando en esa posibilidad. Debería hablar con Jim y los demás sobre eso.
Carax estaba diciendo algo, pero en realidad no estaba escuchando. Ha intentado comunicarse con nosotros de nuevo. Lady Kerrigan. ¿Estás bien? Solo entonces Sarah se despertó y se dio cuenta de que estaba mirando en otra dirección. Lo siento, Carax. Estaba perdido en mis pensamientos. ¿Qué dijiste? Si Carax se sintió insultado, no lo demostró. En cambio, miró a su alrededor. Ulnar, mi señora. Ha intentado comunicarse con nosotros de nuevo. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Sarah, y Carax señaló una pared que estaba cubierta de símbolos y runas. Sarah cambió de nuevo a su forma humana y se acercó a la pared. Ella puso su mano en la superficie y frunció el ceño. Ulnar necesita a sus amos, Lady Kerrigan. Carax explicó. Y como has decidido no animar a nadie más, este lugar ha presentado una nueva sugerencia. Cuando Sarah escuchó eso, frunció el ceño confundida. ¿Qué diablos se suponía que significaba eso? Solo entonces pudo ver esas figuras en la pared. Había varias versiones de ella misma. La reina de espadas, su yo humano, y una versión en la que estaba rodeada por una especie de halo, como si estuviera hecha de pura energía. Pero eso no fue lo que llamó su atención. Ulnar había agregado algo a su cuerpo, algo que no tenía ningún sentido para ella. Al menos no de inmediato. Le tomó algún tiempo hasta que finalmente se dio cuenta de qué se trataba todo esto. Eso es, no, susurró y puso sus manos en su propio abdomen. Creo que sugiere que deberíamos clonarte, Lady Kerrigan. Carax dijo de repente. De esa manera los Xel'Naga se levantarían de nuevo, de alguna manera. Cuando Sarah escuchó eso, casi se rió entre dientes. Pero solo casi. No se trata de que me clonen, Carax. Ella respondió y colocó su dedo sobre la runa que representaba a su ser humano. Cuando la punta de su dedo tocó el vientre redondo, se estremeció. ¿No lo es? Pero entonces, ¿qué significa? El bueno de Carax, incluso después de todos estos años, todavía no sabía cómo los humanos hacían más humanos. Solo que Sarah ya no era humana. Pero el principio era el mismo, ¿verdad? Esto está mal. Sarah susurró y respiró hondo. Lady Kerrigan. ¿Está todo bien? ¿Sí? No, quiero decir, no importa. Es solo, lo que Ulnar está sugiriendo está fuera de discusión. ¿Por qué? Carax quería saber y Sarah maldijo su curiosidad. No es físicamente posible. Además, no creo que sea una buena idea hacer esto. Dudo que deba caminar por este camino. Pero, ¿y si esto no fuera tan mala idea? No. No, fue una idea estúpida. Aparte del hecho de que sería una madre horrible, haría lo mismo que había hecho el Xel'Naga. Ella pondría la carga de esta existencia sobre los hombros de alguien que ni siquiera había nacido todavía. Sarah Kerrigan teniendo un hijo, ese era un pensamiento aterrador. Y no cualquier niño. Un niño que poseyera sus poderes. Hasta donde Sarah sabía, los Xel'Naga no habían dado a luz a nuevos Xel'Naga, habían elevado a otras criaturas. Un pensamiento loco surgió dentro de la mente de Sarah. Le dijo que esto era todo lo contrario de lo que había hecho el Xel'Naga. En lugar de usar otras especies para continuar con el legado, Sarah entregaría la antorcha a sus propios hijos y... ¿Mis propios hijos? Susurró y luego negó con la cabeza. No, esto fue una idiotez. Ni siquiera sabía si esto era posible. Incluso si pudiera quedar embarazada, ¿quién dijo que su hijo heredaría sus habilidades? Creo que serías una madre maravillosa. Jim le había dicho eso hace algún tiempo. Pero ella no era tonta, solo lo había dicho para hacerla sentir mejor. No, caminar por este camino sería una mala idea. Pero, al mismo tiempo, sabía que Jim probablemente estaría muy feliz de escuchar esas palabras mágicas de Sarah. Aunque él nunca la había molestado con eso, sabía que todavía consideraba a los niños algo maravilloso. Lady Kerrigan. ¿Estás bien? Preguntó Carax. Pareces angustiado. No es nada, Carax, solo estaba, no importa. Sin embargo, gracias por mostrarme esto. Creo que deberíamos guardárnoslo para nosotros por ahora. Si quieres, puedo investigar el tema de clonarte y... Te lo dije, no se trata de clonarme. Sarah gimió. No es nada de lo que debas preocuparte. No es nada. Vamos, deja que Ulnar sea Ulnar. Aún tenemos otras cosas que hacer, ¿verdad? Pensé que esto es más importante que el resto, Lady Kerrigan. Tal vez deberíamos estudiar esta parte y... No, está bien. Vamos, Carax. Busquemos algo aburrido que podamos estudiar. Solo ignora esto por ahora. Sarah había tomado una decisión. Tener hijos sería una mala idea. No quería poner su carga sobre los hombros de nadie más.
Desafortunadamente para Sarah, ahora sus poderes tenían mente propia. Y aunque a ella no le agradaba mucho la idea, a ellos sí. Ella había comenzado a caminar por el camino de un portador de vida. Quizás era lógico que ella no fuera la excepción. Sin que Sarah se diera cuenta, sus poderes empezaron a deshacer el daño que le habían hecho tantos años atrás. Y eso significaba que a Sarah le esperaba la sorpresa de su vida. ¿Estas son las nuevas runas que tienes? Joseph preguntó cuando Jim le entregó el cuaderno. Sí, todos y cada uno de ellos. Respondió el otro. Creo que tenemos la mayoría en esa parte de Ulnar. Si me perdí algunos, entonces no puede haber más de 5 o 10. Revisé la pared 6 veces. Bueno, supongo que una séptima vez no habría cambiado mucho. Joseph murmuró y abrió el folleto. Esto debería ser más fácil que el anterior, ahora que solo tenemos que lidiar con 70 símbolos diferentes. La última vez fueron ¿cuántos? Más de 300. Jim murmuró. Bien, eso fue divertido. Joseph gimió. No volvamos a hacer eso nunca. Estaban sentados en la casa de Jim y Sarah, la casa que él había logrado construir para ella después de varios intentos fallidos. Esta casa había resistido más de una temporada de lluvias y había demostrado su valía. Aunque este lugar era el paraíso, había momentos en los que no querías estar afuera. Aproximadamente cada 4 meses, una tormenta golpeaba su casa y traía tanta lluvia que caminar afuera era casi una locura. La próxima temporada de lluvias estaba a punto de comenzar, era solo cuestión de días. Sin embargo, eso no fue tan malo. Durante esos días, Jim y Sarah simplemente podían sentarse adentro frente al horno y disfrutar de un poco de paz y tranquilidad. Oye, incluso una diosa del espacio tenía que tomarse un descanso de vez en cuando. ¿Crees que deberíamos empezar a trabajar en esto ahora? Preguntó Joseph. La lluvia está a punto de llegar. Dudo que podamos lograrlo hasta entonces. Y estoy seguro de que no saldremos afuera una vez que comience a llover. Podemos trabajar en esas runas una vez que termine. Además, nos ganamos un corto descanso. Sí, supongo que tienes razón. Joseph murmuró y se puso de pie. Deberíamos dejar de lado este. Sí, eso es. Oye, espera un segundo. Jim dijo de repente. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres decir? Preguntó Joseph. Vació su taza de café y se dirigía a la puerta cuando Jim señaló con el dedo al joven. Nunca dices deberíamos sentarnos. ¿Cuál es tu juego? Jim exigió saber. Finales de playoffs de béisbol. Joseph respondió y Jim parpadeó sorprendido. Espera, ¿qué? ¿En serio? Sí. August Imperials contra Tiradors Flatbacks. El juego más importante de la temporada. Los dos mejores equipos en juego. Espera un segundo, ¿cómo puedes siquiera mirar esos juegos? Tengo una televisión, ¿tú? Joseph respondió y Jim necesitó un momento para procesar eso. ¿Un televisor? ¿Cómo diablos? No, espera, ¿cómo puedes ver programas del sector Coprulo hasta aquí? Pero la respuesta a eso fue la habitual. Carax. ¿Sabías que los protos son los chicos del cable natos? Dijo Joseph. No tenía ni idea. De repente, Jim imaginó a Trevor sentado en un sofá viviendo una comedia de situación horrible mientras le explicaba la historia a Isa. Entonces, ¿qué está pasando en el sector de Coprulu? ¿Cómo están estos tipos? No había estado en su antigua casa en más de 10 años. Por lo que sabía, podrían haber comenzado una nueva guerra. No sé. Dijo Joseph. ¿Qué significa eso? Significa que no veo las noticias, Jim. Solo veo deportes. Pero antes de que preguntes, Mengsk sigue siendo emperador. Creo. ¿Por qué no verías las noticias? Preguntó Jim. ¿Por qué debería? Ya no es como si ese fuera nuestro problema. En caso de que no lo hayas notado, tú y yo tampoco somos exactamente humanos, así que ¿por qué deberíamos preocuparnos por los problemas humanos? Eso, dijo Jim y arqueó una ceja. Es una forma de verlo. Seguimos siendo humanos, Joseph. Oh, ¿en serio? Habla por ti mismo. Necesito recordarte que la mitad de mis órganos internos son Serga. Bien, esa historia. Hoy en día, Jim generalmente se olvidaba del hecho de que Joseph había elegido esto para liberarse de esos órganos clonados. Los mismos órganos que deberían haber fallado hace mucho tiempo. Tus entrañas difícilmente te convierten en un ser diferente, Joseph. ¿Cuánto tiempo nos conocemos, Jim? Aproximadamente 20 años, ¿sí? 7 años en Ramelow, y luego los años en Easternheim. Y ni tú ni yo hemos envejecido ni un solo día durante ese tiempo. Al contrario, tú te ves mucho más joven que cuando nos conocimos en Coral.
Y aún así, intentas mantener la imagen de que eres completamente humano. En caso de que no lo hayas notado, en este mundo, no hay humanos. Todavía me considero un ser humano, Joseph. Jim gruñó y el otro hombre se encogió de hombros. Lo que sea que mueva tu barco, hombre. Eso no es mi problema. ¿Y crees que es mío? ¿Crees que debería dejar de considerarme un humano? Lo que quiero decir es que voy a dar por terminado el día y regresar a mi casa. Y nada más. Nos vemos, Jim. Joseph declaró, abrió la puerta y salió. Lo último que escuchó Jim fue un laterch. Y luego el otro hombre se fue. Y para gran consternación de Jim, se dio cuenta de que Joseph lo había vuelto a hacer. Había logrado que Jim pensara en sí mismo y en el mundo que lo rodeaba. Se miró las manos y frunció el ceño. ¿Ya no es humano, eh? Bueno, veamos eso. Sin embargo, antes de que Jim pudiera contemplar lo que Joseph le había dicho, una luz brillante apareció en el cielo. Incluso podía verlo desde el interior de su casa. Sarah había regresado. Bueno, alguien regresó temprano. Jim murmuró y pudo sentir la presencia de Sarah en el fondo de su mente. Sin embargo, en lugar de volver directamente a casa, decidió mantenerse alejada. Y fue entonces cuando Jim sintió que algo andaba mal. Jim la encontró sentada en un acantilado cerca de su casa. Incluso sin el vínculo que compartían, podía ver que algo la estaba molestando. Y si había algo que a Sarah le gustaba hacer era guardarse sus problemas para sí misma. Oye, volviste temprano. ¿Qué te pasa? Jim preguntó cuando salió de la jungla y caminó hacia Sarah. Se quedó mirando el horizonte, donde ya se veían nubes oscuras acercándose. La tormenta los golpearía en unas pocas horas. Simplemente no tenía ganas de escuchar Carax hoy, eso es todo. Sarah murmuró. Ella sabía que él sabía que era una mentira, pero cuando Jim se sentó junto a ella, no se entrometió. Sí, conozco ese sentimiento. Se rió entre dientes. Joseph y yo decidimos no trabajar en esas runas tampoco. Eso significa que podemos simplemente relajarnos los próximos días. Estamos todos abastecidos. Un baño caliente estaría bien. Y luego simplemente recuéstate en el sofá y no hagas nada. Sarah reflexionó. Suena como un plan. Entonces, ¿qué te molesta? Demasiado para no entrometerse. Fue implacable. Ah, no es nada, Jim. Cada vez que dices no es nada, Jim, entonces sospecho aún más. Él se rió entre dientes y la miró antes de poner su mano sobre la de ella y darle un suave apretón en los dedos. Oye, estoy aquí para ti. Lo sabes, ¿verdad? Si quieres hablar, entonces estoy aquí para escuchar. No es nada, Jim. De verdad, solo pensé en el pasado. En nuestros amigos. ¿Sobre Paula? Preguntó Jim y Sarah suspiró cuando escuchó eso. Piénsalo, la pequeña Louise ya debe tener unos 10 años. Ni siquiera la he visto. Ni siquiera sé cómo están Paula y los demás. Estoy seguro de que lo están haciendo bien. Pero si quieres, aún puedes ir allí. No. Ella se negó al instante. No puedo. No lo haré. No creo que pueda decir adiós una vez más. Y entonces probablemente haría algo estúpido y le ofrecería a ella y a su familia unirse a nosotros aquí. Pero este lugar aquí, no es su hogar. Es nuestro, y deberíamos mantenerlo así. Si tú lo dices, murmuró Jim. Pero también pensé en otra cosa. Sarah luego dijo y Jim levantó las cejas. ¿Sí? Creo que ahora sé lo que quiero hacer, al menos por ahora. ¿Quieres dejar de estudiar Ulnar? Preguntó y Sarah negó con la cabeza. No, todavía tengo que averiguar más. Pero creo que entiendo dónde se equivocaron los Xel'Naga. Cuando Jim escuchó eso, se echó a reír. Espera, ¿has encontrado la falla en la lógica de una especie omnipotente de dioses espaciales? Sí, y si intenta insinuar que esto está muy por encima de mi salario, entonces puede dormir en el sofá, señor. Sarah le dijo. No dije nada. Ramelow me hizo pensar, Jim. ¿Qué es lo que más necesita la gente? ¿Esperanza? ¿Una causa? ¿Algo en lo que puedan creer? Él sugirió. Un lugar para vivir. Ella le dijo. Oh sí, eso también. Tantos mundos han sido devastados por la Gran Guerra. Mundos como Antigua Prime, como Mar Sara, como Coral. Creo que quiero arreglar eso. ¿Y cómo involucra eso a los Xel'Naga? Preguntó Jim. Pensé en esto por un tiempo y creo que los Xel'Naga eran demasiado ciegos para ver que no le estaban haciendo un favor a nadie. Buscaban especies que pudieran elevar para que lo hicieran. Día continuar el ciclo infinito, pero en un momento el ciclo se convirtió en su propio propósito.
Los Xel'Naga solo estaban ocupados buscando herederos para que alguien pudiera continuar con su legado, mientras que la idea de ayudar a toda la vida se volvió menos importante. Y todas las especies que criaron ya no era dueño de su propio destino. Piensa en ello, piensa en lo que los protos podrían haberse convertido si los Xel'Naga no hubieran interferido. O los Zerg. Tal vez se hubieran convertido en algo parecido a la humanidad. O en nada en absoluto. Xel'Naga jugó a ser Dios, en el peor significado posible. Esa era una forma de verlo. Y no quieres hacer eso. Jim reflexionó y Sarah asintió. En lugar de obligarlos a caminar por un camino, quiero darles la oportunidad de elegir por sí mismos. No necesitan que los Xel'Naga los vigilen. Lo que necesitan son mundos donde puedan establecerse y vivir sus vidas. Tan simple como eso. Suena bastante fácil. Jim se rió. Hay muchos mundos ahí fuera. Y te tomó bastante tiempo arreglar a Ramelow. ¿Crees que puedes hacerlo todo por ti mismo? Pudo ver cómo Sarah se estremeció cuando escuchó eso, pero Jim realmente no podía decir por qué. Sarah, ¿estás realmente bien? Sí, Jim. No es nada. Estoy exhausto, eso es todo. Entonces, ¿qué te parece, vaquero? ¿Quieres ir a casa? Preguntó y miró a Jim a los ojos. Ahora estás hablando mi idioma, Darlene. Respondió y le dio una cálida sonrisa. Incluso una diosa del espacio tenía pasatiempos. Y la mayoría de ellos eran bastante mundanos. Viajar por el espacio era agradable y todo eso, pero no podía competir con una bañera llena de agua hirviendo. Esa era la vida. Afuera, la tormenta había llegado, y una gran cantidad de agua llovía sobre la casa. Pero aquí, dentro de su pequeña casa, la tormenta no era de su incumbencia. Dentro de estas paredes, Sarah se sentía segura, aunque en realidad no tenía que temer a nada. Pero era tan normal y eso lo hacía tan importante para ella. Quizás la gente se reiría si supiera que la infame Sarah Kerrigan estaba viviendo en una casa en un mundo remoto como si fuera la cosa más normal del universo. Aunque la mayoría de la gente probablemente todavía trataría de incendiar esa casa, con ella todavía dentro. Y no nos olvidemos de la cama. Una cama normal. Una cama normal que pudieran compartir. Una cama que Jim había hecho con sus propias manos. Oh, estaba tan orgulloso de eso y era tan lindo. Pero esa noche algo fue diferente. Mientras la tormenta continuaba, Jim y Sarah disfrutaron al máximo de la compañía del otro. Fue íntimo y sensual y nunca desagradable. Entrenamiento hacia el maestro, y que había entrenado esta actividad específica para un muy largo tiempo. Pero incluso entonces, Jim podía sentir que algo estaba molestando a Sarah. Trató de apartar sus dudas con un beso, intentó ser lo más gentil posible y, al final, sintió que había tenido éxito con eso. Las dudas de Sarah comenzaron a desvanecerse y cuando finalmente se durmieron, suspiró aliviada. Sin embargo, justo antes de que Jim se durmiera, pudo escuchar sus pensamientos por última vez. Y lo que ella pensaba sonaba realmente extraño. ¿Y si pudiera ser uno bueno? Sin que ninguno de los dos lo supiera, los poderes de Sarah ya estaban en el trabajo. La casa. Se veía exactamente como lo recordaba. Cuando estuvo segura de que tanto Jim como Sarah se habían quedado dormidos, la joven salió al aire libre y suspiró. Su tiempo casi se acababa, pronto tendría que irse para siempre. Sin embargo, todavía había una cosa que tenía que hacer. El momento se acercaba y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Pero incluso entonces, podía sentir cómo su corazón comenzaba a latir más rápido cuando estaba pensando en lo que tenía que hacer. La joven sintió la necesidad de entrar en esa casa y terminar de una vez. Más que nada, solo quería hablar con ellos dos, quería decirles cómo se sentía y por qué había venido aquí. Pero este no era el momento adecuado. Aún así, fue extraño. En este momento, fue todo. El momento en que todo había comenzado, al menos para ella. La joven se sonrojó cuando se dio cuenta de que había sucedido solo unas horas antes. Caray, estos dos no tienen remedio. Ella susurró. Como se dijo, ella quería entrar a esa casa, más que nada. Pero ella no pudo. La Sarah de hace unos años no la habría notado. Sin embargo, ahora sus poderes casi habían regresado. Sarah todavía no tenía el control total, pero llegaría allí. Finalmente. Y la joven no podía arriesgarse a ser descubierta, al menos no todavía. Sarah. Cuando escuchó ese siseo enojado detrás de ella, la joven se dio la vuelta y la sonrisa gentil en su rostro se hizo aún más amplia. Moby. Dijo y se arrodilló. Ven aquí, chica. El enorme Creature miró a la joven. Al principio, Moby parecía confundido. Olió el aire e inhaló el aroma de la joven.
Sin embargo, después de unos momentos de intensa reflexión, la Creature blanca trotó hacia ella y presionó su regordete hocico contra el pecho de la joven. Saara. La mascota de Sarah siseó, y la joven pasó sus brazos alrededor de esa cabeza plana como si fuera la cosa más normal del mundo. Oh, te he echado de menos, niña. Luego se colocó sobre la piel correosa del pecho de Moby y comenzó a rascar el Creature. Moby siseó de alegría y se tiró al suelo. Ella no vaciló ni un segundo y presentó su vientre a la joven, exigiendo más. Sin embargo, todas las cosas buenas han llegado a su fin con el tiempo. Y cuando dejó de rasgar el pecho de Moby, el Creature volvió a sisear. Sonaba menos hostil y más molesto. Lo siento, niña. Pero no tengo tiempo para jugar contigo en este momento. Quizás más tarde. Mucho más tarde. Fue entonces cuando la primera gota de lluvia cayó sobre la cabeza de la joven. Ella miró hacia arriba y suspiró. La tormenta finalmente había llegado. Vamos, chica, vamos a llevarte adentro. Dijo y se puso de pie. Moby ni siquiera dudó un segundo y siguió a la joven de pie. El Creature blanco sabía cómo abrir una puerta. Incluso sabía cómo cerrarlo. Así que ni Jim ni Sarah se habían molestado en llevarla adentro antes de que la tormenta tocara tierra. Sin embargo, cada vez que Moby abría o cerraba una puerta, todos en la casa lo notarían. Entonces la joven abrió la puerta y permitió que el Creature blanco entrara. Una vez en la casa, Moby miró hacia atrás e inclinó su enorme cabeza hacia un lado. Saara. No, sigue sin mí. Susurró la joven. Y cuídalos por mí, ¿quieres? Saara. Buena niña. Y luego la joven cerró la puerta. Por encima de ella, los cielos comenzaron a descargar enormes cantidades de lluvia, pero a pesar de que el paisaje estaba empapado de agua, ni una sola gota la tocó. Suspiró y se dio cuenta de que tenía que prepararse. Era casi la hora de regresar a casa, y todavía necesitaba hacer esta única cosa. Finalmente, se dio la vuelta y se alejó. Ya estaba a medio camino de la jungla cuando la joven se detuvo de repente y miró por encima del hombro. Desde su posición podía ver la ventana del dormitorio de Jim y Sarah. Sabía que no debería hacerlo, su amo probablemente le arrancaría uno nuevo una vez que se enterara. Pero ella solo tenía que hacerlo. Los dos seguían durmiendo y la joven no quería despertarlos. Aún así, extrañaba tanto ese sentimiento que no pudo evitarlo. Solo un poquito, un poquito. No haría daño a nadie. La joven cerró los ojos y decidió dejar de esconderse y permitió que su mente se abriera. Y cuando lo hizo, casi de inmediato se puso en contacto con Sarah. A pesar de que todavía estaba dormida, ambas mentes parecieron reconocerse de inmediato. Era natural, dada su relación. Un segundo, eso es todo lo que necesitaba la joven. Sintió la cálida sensación de la mente de Sarah y le dio la fuerza suficiente para volver a encontrar su determinación. Pronto. Ella susurró. Pronto. Y luego ella se fue. ¿Pronto qué? Sarah jadeó de sorpresa y conmoción cuando despertó de su sueño. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que todavía estaba acostada en la cama y descansando en los brazos de Jim. Afuera, se desataba una tormenta y la lluvia golpeaba contra las ventanas. Respiró hondo unas cuantas veces y luego cerró los ojos. ¿Conoces ese sentimiento? Tienes un sueño y luego te despiertas, y por una fracción de segundo, recuerdas cada pequeño detalle. Sin embargo, unos segundos después, apenas puedes recordar con qué soñaste. Trató de calmarse y se dio cuenta de que estaba cubierta de sudor. ¿Había sido una pesadilla? Probablemente, ¿por qué más debería estar tan conmocionada? Afuera, la tormenta seguía rugiendo y lo haría durante varios días seguidos. Nadie quería salir de casa durante ese clima, y eso hizo que Sarah apreciara aún más su hogar. Sarah. Podía oír a Jim murmurar. No es nada, Jim. El trueno me despertó. Volvamos a dormir. Suena genial. Respondió y la acercó más a su pecho. Sí, unos días sin hacer nada deberían ayudarla a calmarse. Quizás había estudiado demasiado y estaba imaginando cosas. Tenía que tomárselo con calma. De lo contrario, solo se arriesgaría a sufrir otra avería. Y dado que tenían todo el tiempo del mundo, bien podrían aprovecharlo. Cuando Sarah finalmente se durmió de nuevo, no se dio cuenta de cómo agarró la mano de Jim y la colocó sobre su propio vientre. A veces, el cuerpo sabe más que la mente. Porque aunque la maravilla de la vida acababa de comenzar, ya estaba destinada a la grandeza. La tormenta continuó rugiendo y pronto todo el archipiélago se ahogó en agua. La pequeña casa de Sarah y Jim se mantuvo firme contra el viento y la lluvia, ya que los protegía de la naturaleza.
E incluso a Moby no le importaba cuando un fuerte trueno la arrancaba de su sueño. Ella solo silbaba, rodaba hacia el otro lado y se dormía de nuevo. Fue pacífico. Estaban en el centro de la tormenta pero se sentían verdaderamente protegidos. No muy lejos, otras personas ni siquiera notaron la lluvia. La cueva, así, la cueva. La cueva que José había convertido en un hogar. Incluso ahora no podía entender por qué a la gente no le gustaba la idea de vivir en una cueva. Especialmente después de convertir esta cueva en un maldito apartamento de lujo. Mientras se sentaba en un sofá que él mismo había hecho, miró la enorme pantalla holográfica frente a él. También lo hicieron todos los demás que habían venido aquí. Entonces, permítanme reiterar, Carax reflexionó mientras se sentaba junto a Joseph y miraba la televisión. El lanzador lanza la pelota, el bateador intenta golpearla, y luego corre lo más rápido posible. Y solo tiene que llegar a una base para estar seguro antes de que el que está en la base reciba la pelota primero. Bastante. Joseph murmuró. Hay algunas reglas más, pero esas son las básicas. Cuando Carax escuchó eso, negó con la cabeza con incredulidad. Increíble. Pensar que un juego con reglas tan simples, sin ofender. Ninguna toma. Joseph interrumpió. Atrae tanta atención. ¿Los protos no hacen deporte? Lo hacemos, pero son mucho más complicados que todo lo que hacen los humanos. A decir verdad, creo que la mayoría de mis antiguos colegas se sentirían insultados por una actividad recreativa tan simplista. Además, la mayoría de los protos no practican deportes por diversión. Tiene que haber una razón más importante para hacerlo. Como el entrenamiento físico o agudizar la mente. Oh, los humanos también tienen una motivación más alta, créeme. Joseph se rió entre dientes. ¿En serio? ¿Y qué sería eso? Carax preguntó con un tono curioso en su voz. Dinero. Hubo un incómodo momento de silencio y continuaron viendo el juego en silencio. Al menos hasta que Carax tuviera otra pregunta. ¿No sería más efectivo realizar estos llamados jonrones todo el tiempo? Cuando Joseph escuchó eso, tuvo que reír. Eso se llama dopaje y no está permitido. Este deporte muestra por qué la humanidad nunca alcanzará la grandeza. Isa se unió a la conversación. Estaba justo al lado de Joseph, descansando sobre su enorme cola como si fuera una especie de cojín. Si no estás dispuesto a utilizar todos los medios disponibles para mejorarte, nunca avanzarás. Además, ver a los humanos celebrarse a sí mismos es bastante lamentable. Cuando Joseph escuchó eso, una sonrisa tonta apareció en su rostro. ¿Sabes? En realidad hay un equipo que se llama Tiradores Warblings. Incluso usan camisetas moradas. ¿Un equipo que honra al enjambre? Preguntó Isa con una mirada de sorpresa en su rostro. Joseph la miró y tuvo que imaginarse cómo se vería vistiendo una camiseta de los Swarmlings. Sí, pero no tienen mucho éxito. Están atrapados en la segunda división y son prácticamente el hazmerreír. Esto es inaceptable. Declaró Isa. Deberían dominar el campo, infestar a sus enemigos y conquistarlo todo. Además, la segunda división. Los Zerg están destinados a gobernar todas las divisiones. No hay discusión allí. Joseph se rió entre dientes. Ella podría gobernarlo en cualquier momento. También hay un luchador profesional que se llama el Ultralisco, pero por lo general es golpeado cada vez. Quizás deberíamos encontrar un Ultralisco real, para que estos humanos pudieran luchar contra él en lugar de un hombre insignificante que dice ser de origen Zerg. Musitó Isa. Hizo que Joseph se riera de nuevo. Ja. Apuesto a que ese tipo sería totalmente dueño de esos luchadores. Y de todos los demás en el estadio. De hecho, pagaría dinero real para ver eso. Incluso podríamos pintar su caparazón de amarillo y darle un nombre estúpido, como Hollywood Zerg. Oh, hermano. Sería un desperdicio del potencial de la criatura. Sería mejor dejar que sirviera a su majestad, como todos deberíamos. Declaró Isa. Cuando Carax escuchó eso, volvió la cabeza hacia Joseph y frunció el ceño. ¿Le pasa algo a Lady Isa? Joseph suspiró cuando escuchó esa pregunta. Está enojada porque su telenovela favorita se está emitiendo en este momento, y llamé a Dips en la televisión. No veo estas telenovelas de las que estás hablando. Isa explicó. Y no me importa si Domino rompió con Rafael sin decirle que el niño es su hijo. Y tampoco me importa que Martín esté en coma antes de poder decirle a Isabella que es su hermano mayor perdido hace mucho tiempo. Cuando Joseph y Carax escucharon eso, intercambiaron miradas de complicidad y decidieron no volver a mencionarlo. Bueno, la primera entrada ha terminado. Supongo que me llevaré algo más para beber. Joseph murmuró cuando comenzó el comercial.
Cuando regresó, el juego estaba a punto de continuar. Es cuando. Antes de regresar al juego, volvamos a Coral News Network. Al parecer, algo ha sucedido allí. Dijo el presentador del programa y Joseph gimió cuando escuchó eso. ¿Noticias? Mientras se estaba ejecutando un juego. ¿Seriamente? En realidad, fue una noticia de última hora, y cuando Joseph vio nada menos que a Kate Lockwell, tuvo que reírse. Maldita sea, niña. Te has vuelto vieja. Kate Lockwell se encerró como si tuviera 50 y tantos años. Ella todavía se veía bien, pero en un momento no podía ocultar los efectos del envejecimiento, especialmente si decide no usar la cirugía plástica para ocultar ciertas cosas. Sin embargo, lo que llamó la atención de Joseph fue la expresión de su rostro. Kate Lockwell parecía realmente triste, casi desconsolada. Damas y caballeros, esta es Kate Lockwell. Pedimos disculpas por esta interrupción de la final de hoy, pero acabamos de recibir noticias sobre la muerte de un miembro influyente del gobierno del imperio. Wow, Joseph gimió. Incluso interrumpieron el programa si muere algún gato gordo. Mierda. Pero cuando vieron el nombre y la foto de la persona que había fallecido, sucedió algo. Algo que no pasaba muy a menudo. Joseph se quedó sin habla. Isa también reconoció a ese hombre. Carax no lo hizo, sobre todo porque solo había conocido a este hombre por unos minutos hace muchos años. En ese entonces no había sido capaz de distinguir a un humano del otro. Deberíamos informar a James. Declaró Isa con un tono sorprendentemente suave en su voz. Sí, susurró Joseph. Se lo diré. Una vez que pase la tormenta, declaró la dama serpiente gigante, pero Joseph la interrumpió. No, susurró Joseph y apagó la televisión. De repente, ya no estaba de humor para ver un partido. Voy a decirle. Es curioso lo cercanas que pueden estar la felicidad y la tristeza. Y Jim estaba a punto de recibir la dosis completa de ambos. Había otra cueva. No era tan bonito como el que Joseph había convertido en un apartamento. Estaba oscuro, frío y húmedo. Era el tipo de lugar en el que no querías esconderte. Sin embargo, también era remoto y nadie te molestaría aquí, que era exactamente lo que Tesson estaba buscando. Incluso él tuvo que refugiarse de la tormenta, y este lugar era tan bueno como cualquier otro. No es que importara. Tesson sabía que se habían olvidado de él. Todos se habían olvidado de él. Oh, Sarah, Jim y los demás aún sabían que él estaba en este mundo, pero no se refería a ellos. No, estaba hablando de su gente, los Nerasim. ¿Sabían siquiera que todavía estaba vivo? Probablemente no. Y después de años de contemplación, finalmente había aceptado la única verdad final. Que estaba solo. El joven y temerario Nerasim había maldecido su destino muchas veces. Sin embargo, el destino no se preocupó por él. Estaba solo, y su lucha por su pueblo había sido en vano. Aceptar esta verdad había sido lo más doloroso de toda su vida. Pero después de todos estos años de soledad en Esterneheim, había aprendido al menos a vivir con ello. Hola, Tesson. Cuando escuchó esa voz suave, no se levantó de un salto. Ni siquiera se sorprendió. Todo lo que hizo fue cerrar los ojos y suspirar. Mira quién es. Y aquí pensé que todos se habían olvidado de mí. Reflexionó. Lo siento, dijo la joven mientras salía de la oscuridad. Tesson volvió a abrir los ojos y la miró directamente. Ojalá pudiera haber estado ahí para ti, pero mi maestro lo prohibió. Me dijo que tenías que lidiar con esto por tu cuenta. ¿Tu maestro, eh? ¿Y quién sería? Preguntó, aunque no estaba realmente interesado en la respuesta de la joven. Sin embargo, fue entonces cuando una suave sonrisa apareció en el rostro de la mujer. Es alguien que me importa mucho. ¿Quién me enseñó tantas cosas? ¿Dónde está ahora? Tesson quería saber. Cerca, y lejos. Bueno, eso no fue críptico en absoluto. ¿Qué quieres de mí? Tesson gruñó. La joven dio otro paso hacia adelante hasta que estuvo casi encima de él. Cuando ella colocó su pequeña mano sobre la suya, pudo sentir como una energía extraña pero familiar fluía por todo su cuerpo. Se sentía casi como psiónico, solo que mucho más poderoso. Y había más. Voces, susurrándole a través del tiempo y el espacio, diciéndole que lo necesitaban, que era un miembro valioso de una sociedad, que la gente lo admiraría con respeto y se enorgullecería de llamarlo su amigo. Ser parte de una familia, donde la gente lo necesitaría. Tesson cerró los ojos y se estremeció cuando las imágenes aparecieron justo ante su ojo interior. Ninguno de ellos tenía ningún sentido para él, pero se sentían tan bien. Recuerda, podía escuchar la voz de la joven que le susurraba, no con palabras, sino con psiónica. Eres importante. Para mí. Para ellos.
Y luego se estremeció cuando sintió como los psiónicos abandonaron su cuerpo, y cuando abrió los ojos, Tesson se dio cuenta de que la joven se había ido. Parpadeó un par de veces como si quisiera asegurarse de que esto no había sido un sueño. Su mente se llenó de una extraña sensación de vértigo. No es desagradable, pero tampoco normal. Cerró los ojos una vez más y trató de deshacerse de esa sensación. Cuando finalmente se calmó, Tesson suspiró y abrió los ojos una vez más. Y sus ojos, que siempre habían emitido una luz verde, como todos los Nerasim, habían cambiado. La luz que ahora emitían era dorada.